para tenerla, de la forma que usted considere, de acuerdo a sus recursos, a sus limitaciones, a sus alcances. Pero hay que esforzarse, hay que hacer algo y hacerlo ya, porque el tiempo se nos está yendo de las manos y nosotros estamos durmiéndonos en nuestros laureles. Yo comencé a predicar cuando tenía 22, 23 años y eso fue ayer prácticamente. Y sí, y ya tengo 68, 69 voy a cumplir. Y la gente no le gusta decir su edad, pero a mí me gusta, yo me siento bien, me siento joven, me siento con mucha energía, con todas esas cosas. A veces hay ciertas cositas que dicen que son achaques de viejo, pero yo como que no me escandalizo por eso. Pero doy gracias a Dios que he dedicado prácticamente en mi vida a la predicación del Evangelio. Cuántas cosas buenas he recibido, cuántos desengaños también he recibido, porque realmente en el Evangelio uno se encuentra con gente que aman al Señor y aman de todo corazón, pero también se encuentra con otros que parece que son puestos como piedra de tropiezo para hacer caer a otros. Y uno tiene que sobrepasar esas situaciones. A mí me ha llamado mucho la atención algo que vengo luchando con esto no desde ahora. Yo podría decir que casi toda mi vida de ministerio he venido luchando con eso, y es sobre la diferente ministración de los dones del Señor. He visto gente que hacen un uso, digamos, demasiado malo de lo que son los dones del Espíritu. Y cuando digo que hacen un mal uso, es que producen escándalos. Así es. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de qué son los dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Un momentito, ¿te parece que quiere entrar en su pequeña mini tesis que escribió el otro día? Ah, no. Sí, bueno, porque usted habló de eso, así que échele. Bueno, pues vamos a decir que los dones son nada más y nada menos que regalos. Son regalos que el Señor le da a su pueblo, son regalos espirituales para que el pueblo pueda desempeñarse en la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Ese es el objetivo de los dones. Son regalos espirituales que da Dios específicamente para que la iglesia sea bendecida por medio de ellos. Jessica, yo escribí un libro que quiero presentarlo aquí, estamos en vivo en Facebook, que se llama El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia. Este es un curso y también es un libro normal para el que quiere saber sobre los diferentes dones del Espíritu. Y justamente hay una explicación en el capítulo 5 que se refiere a los dones del Espíritu en diferente orden. Se habla de la diferencia entre los americanos o los ingleses y los hispanos, de cómo dividimos los dones y los ministerios, y también la explicación en breve de cada uno de los dones. Pero hoy yo quiero, ya que usted hizo una explicación breve de lo que son los dones, hacer una distinción que hay dones y hay talento, y de eso también usted habló en su tesis. Sí, claro que sí, pues los dones, como ya dije, son dados por Dios. Los talentos, por el contrario, son capacidades innatas que nosotros tenemos o que desarrollamos. Por ejemplo, capacidades musicales. Yo no nací con el don de cantar o de tocar un instrumento. Pero aquí entre nosotros, ¿está diciendo eso de verdad, que no tiene don de cantar? Absolutamente, sin temor a equivocarme. ¿Pero puede cantar o no? No creo. No me gusta someter a las personas a torturas de ese nivel. Ok, bueno, el punto es que hay personas que tienen esa cualidad innata. O aprendida también puede ser. Podría ser, sí, pero tienen la facilidad de hacerlo y puede usarse para bien o puede usarse para mal, porque así sucede. Pero cuando una persona viene que tiene, digamos, ese talento de canto, ese talento se puede convertir al Señor y utilizarlo entonces para la gloria de Dios, porque en el talento es algo que uno tiene, es algo que uno tiene innato en uno o aprendido, pero el don del Espíritu no es algo aprendido, es algo, un canal a través del cual Dios utiliza para salvar a la gente, para consolar, para hacer muchas cosas para el crecimiento de la iglesia. Así es, los dones espirituales vienen con el nuevo nacimiento. O sea, Sí, esto puede venir cuando uno nace normal, ¿verdad? Nacer normal, su madre. sí. Pero entonces, con el nuevo nacimiento entonces vienen los dones, porque los da el Espíritu Santo para bendecir la iglesia. Y es bueno saber
que todo creyente tiene algún don. Dios Sí. no le ha dado, no ha dejado a nadie sin un regalo, sin alguna forma de que esa persona pueda desempeñarse y pueda aportar al cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo que es. Todos los creyentes tenemos dones. Un don, sí, tenemos dones. Yo presento esto en el libro y también en otro libro que escribí que se llama En sus brazos tiernos. Hablo de que cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de esa persona y es como una caja, viene como con una caja de herramientas. Una caja de herramientas, por ejemplo, yo estoy haciendo una reparación en la casa y tengo una caja de herramientas. Tengo sierras eléctricas, tengo serrucho de mano, martillo, clavos, una serie de cosas y de acuerdo a la necesidad yo utilizo alguna de esas herramientas. De igual manera el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, que recibimos a Cristo como Salvador, Él hace morada en nosotros. Dado que hace morada en nosotros, Dios está con nosotros y viene completo. Dios no viene un brazo, una pierna, no, Él viene completo dentro de nosotros. Y ese es el gran misterio. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no lo sé. Lo único que sí sé es que lo hace. Y gloria a Dios por eso, porque lo hace. Entonces nosotros tenemos dones, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener todos los dones, porque según nosotros vemos en la Biblia, Dios da a cada quien conforme a la capacidad que tiene. Hay personas que no pueden tener, vamos a poner 20 dones. Sí. En la Biblia mencionan 12 por un lado y otros cuantos por otro, en Romanos y en Hebreos, pero y en Primera de Corintios. Pero entonces no tenemos que tener todo, pero tenemos. Y ya que todos tenemos, hay que ver cómo se administran esos dones de la forma correcta, de modo... ¿Y cuál es el don específico que Eso es Dios me ha importante. dado? Eso es importante. ¿Cuál es el mío o los míos? ¿En qué yo soy bueno? ¿Qué Dios ha depositado en mí para yo servir? Entonces, luego que sabemos eso, lo que queremos enfatizar en esta mañana es cómo nosotros utilizamos ese don, o sea, cómo lo administramos. Y para eso también hay que estar capacitados, porque los dones hay que saber usarlos para que no resulten, como usted decía al principio, de maldición, sino que sean de bendición y para edificación. Porque los dones, para mí los dones del Espíritu son para bendición, pero el mal uso de los dones puede traer no bendición, sino puede traer confusión, puede traer una serie de cosas. Y eso lo encontramos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, y por ahí habla de los dones. Y la iglesia de Corinto era la iglesia que se menciona, que ha tenido la bendición de tener o ministrar más los dones. Pero así como ministraron los dones, también había una gran confusión dentro del pueblo de Corinto por lo que había pasado con la mala administración de los dones. No quiere decir que todo el que tiene dones del Espíritu lo va a mal administrar, pero sí dentro de los grupos evangélicos pentecostales y de diferentes denominaciones hay mal uso de los dones, y nuestro trabajo como educadores cristianos es enseñar a la gente qué cosas son extremos y qué cosas son las cosas normales, qué cosas son los escándalos, qué cosa es lo que Dios quiere a través de nosotros comunicar a través de un don. Porque también es muy triste uno ver que una persona, y yo no sé, Jessica, si a usted le ha pasado esto, pero yo he oído gente que dicen, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así al azar, una persona que dice, Dios me dijo que va a hacer tal o cual cosa. Entonces, dice eso y crea una expectación en la iglesia o en la familia o a la familia que le ha dado ese tipo de profecía. Pero dentro de 3 días viene y dice que Dios dijo lo contrario. Otra cosa distinta. Otra cosa. Entonces, para mí, y creo que es lo bíblico, eso es una confusión. Porque cuando Dios dice una cosa, nunca se va a retractar de lo que dice, porque Él es Dios. Y ese es el problema que yo me encuentro. Cuando veo una persona haciendo mal uso del nombre de Dios, cosa que la Biblia dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, a nivel evangélico, a nivel de iglesia, lo vemos a diario. Y la gente hace mal uso de los dones, y no solamente hace mal uso de los dones, sino que también promocionan sus dones. Dicen que son de ellos, pero la Biblia dice que son dones del Espíritu. Entonces, hay situaciones en que se va a dar una cruzada y se promociona en el hombre o la mujer de Dios, que Dios lo usa
van a haber milagros, sanidad, y aseguramos a la gente que va a haber milagros y sanidades y una serie de cosas, que hasta muerto va a resucitar. Y cuando realmente uno llega al lugar donde va a la campaña, a veces no pasa ninguna de esas cosas, y quien queda por mentiroso no es el que lo dijo, sino que se globaliza y se dice que los evangélicos así que actúan. Y yo creo que ese es un error que se debe de corregir, pero ¿quién lo va a corregir? Muchas veces es un error que se pasa de generación a generación. Los discípulos de los pastores, o sea, los miembros de las iglesias, son el modelo de su propio pastor. Así es. Y si el pastor es uno de los que hace estas cosas, los discípulos de él, la membresía de la iglesia, va a hacer lo mismo. Va a imitar lo mismo. Por eso es que ya al final del capítulo 14, el verso 40 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero un momentito, Jessica, usted me saltó al final del capítulo pero 14. Estoy Okay. diciendo eso. Haga su como énfasis referencia entonces. De que no solamente en la administración del don de profecía, sino de todos los dones, los cristianos debemos mostrar prudencia. Yo digo que el sentido común es el sentido menos común. Y nosotros los cristianos... ¿Cómo eso que el sentido común es el menos común? El sentido común es verdad, uno con los ojos de cara, como digo yo, ve las cosas, las analiza y actúa en consecuencia a la situación comedidamente, de forma prudente. Pero muchas veces nosotros los cristianos escaseamos de ese sentido que debe ser común para todo el mundo, porque hacemos las cosas de forma desordenada, trayendo confusión. Y no importa cuál sea el don, mi hermano, que usted tenga, hay que saber usarlo. Sí. Hay un texto, hermano Brígido, que yo se lo voy a compartir. Ese texto se encuentra en Proverbios. Los Proverbios siempre, usted sabe que eso es sabiduría en esencia, extracto de sabiduría. Dice, oigan como dice el 27:14, búsquenlo por allá en sus casas. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y él lo está bendiciendo. Oye, el que bendice a su amigo en alta voz, si es bien tempranito en la mañana, eso no se le cuenta por bendición, se le cuenta por maldición. Y yo veo muchas veces que hay personas que madrugan a las 6 de la mañana, están con una bocina y con un megáfono predicando. Predicando. Yes. No, pero es una bendición predicar el evangelio para la salvación. Pero hay gente que está durmiendo hasta ahora. Sí. Y no dicen gracias, Señor, por la bendición de esta palabra. Sino ya viene este a despertar a uno, no deja a uno tranquilo, no deja a uno descansar. Mire, Jessica, cerca de mi casa, por ahí, bueno, yo conozco al hermano, es un hermano, lo conozco, yo he hablado con él y todo. A las 5:30 de la mañana le pone un megáfono, unos amplificadores. Parece que se dañó, porque hace más de un año que no lo oigo. Pero eso era que 1 hora y tanto. Y ahora en noviembre yo oí otro, que ya no es el mismo vocero, otro vocero que pone a las 5 de la mañana a todo lo que da, orando por la gente y predicando y dando testimonio y cuantas cuestiones. Entonces, yo creo que se hace un buen trabajo con la predicación del evangelio, pero hay que tener también sabiduría para predicar el evangelio. Y en ese caso no se está usando la predicación del evangelio con sabiduría, sino que la gente nos va a odiar porque somos inoportunos a la hora que le predicamos. Y eso es algo también. Otra cosa que me llama la atención, en el libro de 1 Corintios capítulo 14, que usted mencionó al final, dice, en el capítulo 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua.
me molesta en gran manera, que me identifique yo con un grupo evangélico que salen a predicar el evangelio en una esquina de la calle con un megáfono o a veces con los aparatos esos que tienen, creo que se llaman Nicolai, predicando y hablando en lenguas. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros hablamos en lengua, hablamos para con Dios y nosotros. Y que si hay alguien en medio del pueblo que escucha que nosotros hablamos en lengua y no le traemos la interpretación, la persona va a pensar que son locos. Así es. Y eso a mí me molesta en gran manera porque por ahí por mi casa oigo que eso sucede. Hace como 2 años fueron a dar un culto de hogar. No, 1 año. Fueron a dar un culto de hogar y yo iba porque vivo en un segundo piso y oigo lo que está sucediendo. Pusieron todos los amplificadores y toda la cosa y comenzó alguien a hablar. Y yo de eso hablé en la radio ya hace un tiempo. Comenzó alguien a hablar y le pasó el micrófono a otra persona. Esa persona habló, yo le conté, habló quizás unos 3 minutos, 5 minutos. De esos 5 minutos se entendió 4 palabras más o menos o 5 que dijo. Todo lo demás era o repitiendo lo mismo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y si no, hablando en otras lenguas. ¿Qué va a decir? Y era en la casa de una persona no creyente que estaban llevando ese culto. ¿Qué va a decir el no creyente? Dice, pero señores, si a esto que yo me voy a meter, yo mejor me quedo donde estoy. No, hay que verlo desde ese punto de vista. Somos egoístas cuando estamos solamente hablando en lenguas, porque como dice la palabra, yo me edifico grandemente hablando en lenguas, pero entonces estamos ahí no para edificarnos nosotros, sino para bendecir a los amigos, para predicar el evangelio. Y entonces nosotros nos quedamos con la bendición, ¿verdad? Se siente la unción, que se siente el poder, y somos egoístas a nosotros querer sentir eso nosotros por largo tiempo, cuando las demás personas no están recibiendo absolutamente nada. No, la gente está ahí como asustada y dicen, oh Dios mío, ¿qué será esto? Porque para la gente eso es algo muy extraño. Y no solo para la gente, para mucha gente también en la iglesia, es algo muy extraño porque no todo el mundo en la iglesia habla en lenguas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo que yo he visto en mis más de 40 años de pastor que tengo. Lo que he visto es que mucha gente quiere competir con los dones dentro de la iglesia. Y cuando quieren competir y una persona habla mucho en otras lenguas, lo que quiere decirle al hermanito que no habla en otras lenguas, yo soy más santificado que tú, yo estoy más pegado con Dios que tú eres más carnal que yo y cuánta cosa. Entonces, eso debe de cesar, de alguna manera debe de cesar. Pero los miembros de la iglesia normales, los miembrecitos de la iglesia, no van a hacer eso por sí solos. Necesita que los pastores, que los líderes, los maestros enseñen que eso es un desorden que no se debe hacer ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Así es, si se hace dentro de la iglesia, que haya un intérprete. Sí, porque eso es lo que la Biblia dice. Porque dice. la iglesia somos un cuerpo, ¿verdad? Diferentes miembros que estamos ahí y queremos todos recibir de Dios. Sí. Entonces, si hay una persona que está hablando en lengua y no hay una persona que tenga el don de interpretación de lengua, cállese. Y Pablo lo dice a sí mismo, callen la congregación, sí. Cállese la boca. Ahora, hay gente que si lo mandan a callar en la iglesia, ¿saben lo que le dicen al pastor? Soy el pastor que lo manda a callar. Le dice, el pastor no tiene sabiduría, el pastor está endemoniado, él no entiende que es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu Santo no hace desorden en ningún lugar porque Él es Dios de orden. Y el que cree que cuando se le manda a callar porque no hay interpretación, no hay nadie que entienda, se está fuera de la Biblia, nada más hay que irse aquí a la Biblia, porque en la Biblia dice que eso hay que hacerlo. Si no hay quien interprete, hable en sus lenguas en privado para con Dios. Exacto. Bueno, entonces, así como hay, porque se habla mucho del don de lengua porque es uno de los dones más usados, especialmente dentro de los grupos carismáticos pentecostales. Es uno de los grupos como que más se exhibe. Incluso hay denominaciones enteras que dicen que para que sus ministros sean ordenados necesitan tener el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si no habla en otras lenguas no puede ser ministro. Entonces, bueno,
uno compara la vida de hombres y mujeres de Dios que han habido en la historia, y uno se pregunta, ¿realmente hablaban esta gente en lenguas o no? Billy Graham, por ejemplo, que ya murió hace un año y pico, sí, en el año pasado murió. ¿Hablaría Billy Graham en lengua? La Biblia no habla de que, la Biblia no, los libros que se hablan de Billy Graham, no habla ninguno de que él hablaba en otras lenguas. Quizá la hablaba, pero quizá no fue su don público que utilizó para alcanzar millones que alcanzó con el ministerio de la palabra. Lo que pasa es que los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere, dice la Biblia. Exactamente. Por ejemplo, a mí me pueden dar el don de sabiduría, pero a usted le pueden dar el don de profecía. Otra persona puede tener dones de sanidades, de fe o de milagros. Y hay diferentes dones y no todos van a tener un don, porque la Biblia dice claramente, si el cuerpo fuese solamente compuesto por ojos, no sería un cuerpo, sería un adefesio, o por brazos. No. Cada quien tiene uno diferente. Entonces está también la otra exhibición, que esto se ve, esto no es algo que se comunica, sino a través de las pantallas, como ahora está el asunto de Facebook, está que las iglesias están llenas de cámaras fotográficas y cámaras de video, que hay gente que para ministrar un don hace una especie de muescas y una serie de cosas. Y de una vez el que está allí, que ya lo conoce, dice, wow, una manifestación del Espíritu Santo, ahí viene. Como que el Espíritu Santo, para poder hablar a través de una persona, necesita quizá ponerlo a bailar de cabeza o ponerlo a hacer ciertas gesticulaciones que no son normales, para darle la señal a la gente de que aquí vengo. Yo creo que hay una confusión, y eso digo en el libro. Hay una línea muy, muy, muy delgadita entre lo que es espiritismo y lo que es el Espíritu Santo. Y mucha gente confunde dentro de las iglesias lo que es el espiritismo y lo que es el don verdadero de Dios. No critico en ninguna manera el don verdadero de Dios, pero las malas acciones dentro de las iglesias, las malas administraciones dentro de las iglesias, no solo las critico, sino que las condeno. Porque considero que si nosotros queremos predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a otra esfera, necesitamos cortar todas aquellas malas mañas que tenemos, que están llevando a la iglesia a dar un testimonio que no es el testimonio del Espíritu Santo. Hay muchas cosas raras. Hay personas que utilizan objetos, algunos símbolos, algunos ademanes que son obligatorios para que se manifieste el Espíritu Santo. Hay personas que ungen todo con aceite. Es otra cosa. Ese es otro tema que tenemos que hablar, porque la Biblia habla del aceite en el Nuevo Testamento una sola vez. Sin embargo, ahora en casi todas las iglesias que usted va, hay un litro de aceite o un galón de aceite para ungir a la gente. Yo no estoy en contra de que le pongan aceite a la gente, porque yo también lo he usado y cuando es necesario lo uso. Pero la gente malentiende el uso del aceite, porque el aceite antiguo que se utilizaba era símbolo del Espíritu Santo. ¿Y acaso no tenemos ahora el Espíritu Santo con nosotros? Ya no hay ¿Por qué simbolismo. necesitamos el galón de aceite de oliva que viene de Israel, que viene de tal y tal lugar? Esa es una manera de negocio. Yo quiero saber qué fue lo que ustedes desayunaron. Ustedes vinieron poderosos. Wow. Pues hay que ministrar, Cristal, hay que ministrar, pero Claro. ministrar de forma como el Señor Jesús lo hacía. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Exacto. El Señor utilizaba símbolos, pero no estaba atado a ningún simbolismo. Él podía decir, sé sano con la boca, podía decir, ve, lávate al estanque y tú vas a ser salvo, podía ponerte la mano, podía decir la palabra, podía enviar la palabra a distancia. El Señor obraba de manera diversa y no estaba atado a ningún tipo de simbolismo para manifestar algo. No lo Exacto. hacía así. Yo fui a una iglesia en Toronto una vez, hace muchos años ya, y ahí son mujeres generalmente de Sudamérica que tienen pelo largo y Centroamérica, y ahí tenían las sillas, no tenían bancas sino sillas, y desde que caía la bendición, según se decía, caía la bendición, todas las sillas las recogían y las ponían en línea así pegada a la pared. Y ahí se armaba entonces la fiesta y aquellas mujeres con aquel pelo parecían escobas y brum, 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 unas danzaban en forma de trompo y movían aquel pelo y cuantas cuestiones. Y yo solamente así como me sentaba y decía, pero Dios mío, ¿qué es esto?
¿qué es esto? Pero bueno, esa es su costumbre Me pasó iglesia. una vez así, yo fui a una vigilia, yo recuerdo que era nueva creyente, y yo fui a una vigilia y yo estaba totalmente dispuesta a disfrutar la vigilia, porque eso fue que fuimos. Entonces, cuando se terminó el tiempo de oración, hicieron un buen tiempo de oración, veo que están recogiendo la silla. ¿Y por qué recogen la silla? Yo estoy Porque orando ahora van a todavía. danzar. Y digo, no, porque ya hay que recoger la silla. Yo, pero ¿por qué? Todavía Dios, si Dios se manifiesta, recogemos la silla, pero déjenlo que se manifieste, todavía Sí. no lo ha hecho. Están preparándole el Sí. ambiente. Y ellos no, estaban ya, personas dispuestos a empezar sus danzas. Y yo, Claro. no, pero espérate, si uno danzó, pero si todavía no, como esto, como demasiado mecánico el asunto. Bueno, quizás de eso tenemos que hablar en otro Sí, también, porque- otro programa, porque hay muchas cosas que se puede hablar sobre eso. Por los 80 se luchaba mucho, por los 80, los principios de los 80, se luchaba mucho por el asunto de que una gente danzaba en la iglesia y dice uno que danzaba en el espíritu, que danzaba por el espíritu. Entonces yo digo que la gente no puede danzar en el espíritu. Yo creo que no. No, porque el espíritu es espíritu, el espíritu no danza. Se danza por el espíritu, sí puede ser. Entonces, Por el espíritu, pero no en el espíritu. pero no en el espíritu. Ok. Entonces, se conoce hoy, está danzando en el espíritu. Si está danzando en el espíritu, reprende ese espíritu. Porque el espíritu no es espíritu. Entonces, bueno, pero en los principios de los 80, últimos de los 70, fines de los 70, pocas iglesias a nivel pentecostal especialmente se conocían donde había mucha gente que danzaba. Las vigilias se hacían para ir a danzar y, como quien dice, sacar todo lo que hay dentro y divertirse en el Señor. Pero hoy día hay las danzas en las iglesias, que eso no viene de nuestra cultura, pero ya se ha metido en nuestra cultura de tal manera que hoy hay grupos de danzarinas en las iglesias. Yo no estoy en contra de eso, se ve de lo más bonito y cuantas cosas, pero ya hay muchas muchachitas y jovencitos que se convierten no porque aman al Señor, sino porque ellos quieren ser parte del grupo de danza. Y eso lo conocemos y lo Es un sabemos arma que de así doble es. filo. Bueno, Jessica, yo creo que nos están haciendo señas ya. Sí, yo creo Y que, que ya nos está, pasamos. ya está bueno ya. Bueno, Voy a buscar la latica, como me dijo Jessy. sí. Bueno. Sí, puede orar. Bueno, entonces queremos recordar a nuestros hermanos y a nuestros amigos oyentes que tenemos la bendición de poder representar a MINT, Miami International Seminary, en la República Dominicana, y que estamos impartiendo cursos de diferentes tópicos de acuerdo a cual sea la necesidad, pero si usted quiere de alguna manera prepararse mejor para el ministerio, tenemos cupo para usted en todo el año. Hay cupo para usted. Y no solamente comenzar de cero, puede ser para gente que no tiene experiencia en el ministerio, como puede ser para aquellos que tienen experiencia en el ministerio. Nosotros tenemos muchos pastores que están estudiando, o sea, reeducándose otra vez con nosotros. Y no quiere decir que seamos lo mejor del mundo, pero estamos llevando a cabo una tarea. Yo vengo recién de Cuba y en Cuba tenemos un grupo de más de 3,000 estudiantes que están aprovechando al máximo lo que se está dando prácticamente gratis. Bueno, llegó el momento de orar porque me pasé de tiempo. Sin embargo, damos gracias al Señor, y si usted de alguna manera quiere comunicarse con nosotros, puede escribir a bcabre.1950@gmail.com o simplemente llame al 829-676-8732. Y si no, llámese aquí a Radio Impactante, que ellos les dirán cómo conseguirlo. Oramos. Padre, una vez más, te damos las gracias porque nos ha permitido estar en el aire. Y te rogamos, Padre Celestial, por aquellos hermanos y amigos oyentes que han estado con nosotros. Aquellos que no han podido estar y que ha sido su deseo, también te rogamos bendiciones sobre ellos. Despídenos, Señor, de este segmento, pero abre canales grandes para que tu palabra siga avanzando. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Jessica. Gracias Gracias a ustedes. Cristal. Y nos vemos la próxima semana en Punto de Encuentro.